Si puedes enseñarle a la gente a enfrentarse a las cosas que le temen, se fortalecen. Y no sabes cuál es el límite máximo a eso, porque podrías preguntarte, si por 10 años no evitaras hacer lo que sabes que deberías hacer, según tu propia definición dentro de la estructura de valores que has creado, entonces en la medida que hicieras eso, ¿cómo serías como persona? Hay gente notable que llega al mundo de tanto en tanto, y son gente que si lo descubre tras un periodo de décadas, lo que podrían ser si fueran quienes realmente son, si dijeran, si expresaran su ser, y se hicieran más fuertes, más fuertes, más fuertes, y no conocemos los límites, eso, no conocemos los límites. Entonces podrías decir, bueno, en parte tal vez la razón por la que sufres inaguantablemente puede ser dejada a tus pies, porque no eres todo lo que podrías ser y lo sabes. Y por supuesto es algo terrible de admitir y es algo terrible de considerar. Pero hay una promesa real en eso, ¿cierto? Porque significa que tal vez hay otra forma en la que podrías ver el mundo y otra forma en la que podrías actuar en el mundo, de forma que lo que se refleja en ti fuera mucho mejor de lo que se refleja en ti hoy. Y la segunda parte de eso es, bueno, imaginen que muchas personas hicieran eso, porque hemos hecho mucho como seres humanos, hemos hecho muchas cosas notables, y ya se los he dicho. Creo que antes que termine el día, por ejemplo, cerca de 250,000 personas saldrán de la pobreza absoluta, y cerca de 300,000 serán conectadas a la red eléctrica. Estamos quitando gente de la pobreza colectivamente a una frecuencia más rápida que jamás haya ocurrido en la historia de la humanidad por un gran margen. Y eso ha estado ocurriendo increíblemente rápido desde el año 2000. La ONU planeó cortar la pobreza a la mitad entre 2000 y el 2015, y eso ya se concretó en 2013. Hay inequidad desarrollándose en muchos lugares y escuchas mucha agitación política al respecto, pero en general la creciente está elevando a todo el mundo, y eso es maravilloso. No tenemos idea de cuán rápido podríamos multiplicar eso, si la gente se compusiera y realmente lo hicieran, porque en mi experiencia es con gente que probablemente esté funcionando a un 51% de nuestra capacidad. Pueden pensarlo ustedes mismos. A menudo les pregunto a los estudiantes, ¿cuántas horas al día malgastas o cuántas horas a la semana malgastas? Y la respuesta clásica es entre 4 y 6 horas al día. Ya sabes, estudio ineficiente, mirar cosas en YouTube, que no solo no quieres mirar, que ni siquiera te interesan, que te hacen sentir horrible luego de haberlo hecho. Ahí hay 4 horas probablemente. Ahora piensas, bueno, esas son 25 horas a la semana. Son 100 horas al mes, son 2 semanas y media de trabajo. Es medio año de horas laborales por año. Y si tu tiempo vale $20 la hora, que es una subestimación radical, probablemente sean 50, si piensas en términos de salarios diferidos. Si estás desperdiciando 20 horas a la semana, estás desperdiciando $50,000 al año, y lo están haciendo ahora. Y porque son jóvenes, malgastar 50,000 al año es una catástrofe mucho más grande que si lo malgastara yo, porque no voy a durar tanto tiempo. Entonces, si tu vida no es todo lo que podría ser, podrías preguntarte, ¿qué pasaría si dejaras de malgastar las oportunidades que están frente a ti? Serías quién sabe cuánto más eficiente. 10 veces más eficiente, 20 veces más eficiente. Esa es la distribución de Pareto. No tienes idea de cuán eficiente la gente eficiente puede ser. Es inmensurable. Bueno, si todos nos compusiéramos colectivamente y dejáramos de empeorar las cosas, porque eso es otra cosa que la gente hace todo el tiempo. No solo hacen lo que debían hacer para mejorar las cosas, activamente intentan empeorar las cosas porque son maliciosas, o resentidas, o arrogantes, o mentirosas, u homicidas, o genocidias, o todas esas cosas entrelazadas juntas en un paquete absolutamente patológico. Si la gente dejara de intentar tan fuertemente empeorar las cosas, no tenemos idea de cuánto mejoraría solo por eso. Entonces hay una dinámica rara que es parte del sistema existencial de ideas entre vulnerabilidad humana, juicio social, de las cuales ambas son grandes causas de sufrimiento, y la falla de los individuos de adoptar la responsabilidad que saben que deberían adoptar. Y eso es lo interesante también. Otra de las cosas que suelo preguntar en mis clases universitarias es, existe esta idea de que la gente tiene una conciencia, y ya saben lo que es la conciencia. Ese sentimiento o voz en tu cabeza que antes de hacer algo que sabes que es estúpido, te dice que probablemente no deberías hacer esa estupidez. No tienes que escucharla, curiosamente.
Pero vas y lo haces de todos modos, y por supuesto exactamente lo que la conciencia te dijo que pasaría, inevitablemente pasa. Entonces te sientes aún más estúpido que si sucediera por accidente, porque ya sabes, sabía que esto iba a pasar, tuve una advertencia de que iba a pasar, y fui y lo hice de todas maneras. Y lo gracioso también es que la conciencia opera dentro de la gente y realmente no entendemos qué demonios es. Entonces podrías decir, ¿qué pasaría si obedecieras a tu conciencia por 5 o 10 años? ¿En qué tipo de posición podrías estar? ¿Qué tipo de familia podrías tener? ¿Qué tipo de relación serías capaz de forjar? Y puedes estar absolutamente seguro de que una relación forjada en la base de quien realmente eres será mucho más fuerte y cálida que una forjada en la base de algo que no eres. Por supuesto, eso significa que la persona con la que estás debe lidiar con toda la fuerza de tu ser, en toda tu habilidad y tu catástrofe, y eso es algo muy, muy difícil de negociar. Pero si es que lo negocias, bueno, al menos tú tienes un lugar sólido donde pararte, y tienes donde vivir y tienes una vida real. Y esa es una gran base sobre la cual traer niños al mundo, por ejemplo, porque puedes tener una relación verdadera con ellos, en vez de torturarlos a medio matarlos, que es lo que sucede con una tremendamente gran minoría de casos. Es más que eso también, porque, y cerraré con esto, y es por esto que quería introducir los escritos de Solzhenitsyn con ustedes, verán por qué. No es meramente que tu futuro depende de si puedes componerte o no, y hasta qué grado decides que vas a vivir tu ser genuino. No es solo tu futuro, es el futuro de todos con quien estás conectado. Entonces piensas, bueno, hay entre 7 y 9 billones de personas en el mundo. Llegaremos a un pico de 9 billones, luego decrecerá rápidamente. Pero 7 billones de personas en el mundo, ¿y quién eres tú? Solo eres una partícula de polvo entre esas 7 billones. Entonces realmente no importa lo que haces o no, pero ese simplemente no es el caso. Es el modelo incorrecto porque tú eres el centro de una red. Eres un nodo en una red. Por supuesto, eso es aún más cierto ahora que tenemos redes sociales. Conocerás al menos 1000 personas en el curso de tu vida. Y todos ellos conocerán a 1000 cada uno. Y eso te pone en una persona de distancia en 1.000.000 y a 2 personas de distancia de 1.000.000. Así es como estás conectado y las cosas que haces es como soltar una piedra en un estanque. Las ondas se mueven hacia afuera y afectan las cosas en formas que no puedes comprender del todo. Y eso significa que las cosas que haces y que no haces son mucho más importantes de lo que crees. Entonces, si actuaras, por supuesto, el terror de darse cuenta de eso es que en verdad empieza a importar lo que haces. Y podrías decir, bueno, eso es mejor que llevar una existencia sin sentido, es mejor que sí importe. Pero si realmente te lo preguntaras, ¿estarías tan seguro si tuvieras la opción? Puedo vivir sin ninguna responsabilidad en absoluto, el costo que pago es que nada importa. O puedo revertirlo y todo importa. Pero debo asumir la responsabilidad asociada a eso. No es tan obvio para mí que la gente vaya a adoptar por el camino significativo. Ahora dices, bueno, los nihilistas sufren enormemente porque no hay significado en sus vidas y aún sufren. Sí, pero la ventaja es que no tienen responsabilidad. Entonces esa es la recompensa y en verdad creo que esa es la motivación. Bueno, no puedo evitar ser nihilista, todos mis sistemas de creencias han colapsado. Y bueno, si tal vez dejaste que colapsaran porque es mucho más fácil que actuar sobre ellos. Y el precio que pagas es un sufrimiento sin sentido, pero siempre puedes quejarte de eso y la gente se compadecerá de ti. Y tienes la opción de tomar el camino del mártir, entonces ese es un gran negocio cuando consideras todo. En especial cuando la alternativa es soportar tu carga apropiadamente y vivir honestamente en el mundo. Bueno, lo que Solzhenitsyn descubrió y mucha gente más en el siglo XX no es solo el que es mejor ejemplo, es que si vives una vida patológica, patologizas a tu sociedad. Y si suficiente gente hace eso, entonces es un infierno. Y pueden leer El archipiélago de Gulag, si tienen la fortaleza de hacerlo, y verán exactamente cómo es el infierno. Y luego pueden decidir si ese es el lugar que les gustaría visitar, o aún más importante, si ese es un lugar que les gustaría visitar y llevar a toda su familia y amigos.